Bienvenidos a una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Hoy con Ramiro Pizabarro porque el gobierno de Orsi empieza a hacer sus primeros movimientos. Hay un foco sobre el vínculo con los empresarios y también empiezan a haber las primeras negociaciones por lo que va a ser la negociación por el presupuesto. Pero vayamos al principio y algo que ya hemos hablado, Santi, que es la herencia fiscal que recibe este gobierno y ese relato entre lo que dice el gobierno saliente y lo que dice el gobierno de Orsi. Habíamos hablado de la Ferrari como concepto. Eso hoy en día ya se trasladó a que el ministro de Economía, Gabriel Odone, va a estar hoy ante la bancada y va a dar el número quizás más importante de este comienzo de gobierno, que es cuál es el déficit fiscal real que hay en el país tras el gobierno de Luis Lacalle Pou. Lo último que se conoció es el dato que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas cerrado a febrero, que es de 4,3% de déficit fiscal. Lo que el Frente Amplio maneja, porque Odone lo ha hecho trascender en algunos ámbitos privados y el propio presidente Yamandu Orsi lo dijo en la reunión del Consejo de Ministros, es que eso es más o menos medio punto más por otras deudas que se arrastran. Ese va a ser uno de los principales focos de esta presentación, porque además es el punto de partida con el que el Frente Amplio va a armar su presupuesto. Exacto, y un poco esta comparecencia de Odone en el Parlamento va a ser también el punto de partida de esta discusión entre los relatos y fue algo de lo que se manejó el lunes en la reunión de Orsi con la bancada. Sí, exacto, es lo que Mariano Tucci, el coordinador de diputados, dijo va a ser el punto cero. Lo que más informalmente se maneja, bueno, a partir de ahora arrancamos a instalar el relato de cómo recibimos el país, que el país no estaba como lo esperábamos y eso va a ser lo que va a marcar la discusión en los próximos días. Sí, ya algunos legisladores han abonado un poco esa teoría, lo dijo Caggiani hace algunos días, también lo había dicho Tucci hace un par de semanas, pero bueno, ahora empieza esa disputa y al mismo tiempo se manejó la idea de un poco de manejar las ansiedades porque la expectativa de la gente, la expectativa de los propios legisladores y también que mucho se está hablando de que bueno, las cosas se van a empezar a ejecutar a partir del presupuesto y algunos legisladores ya manejaban la necesidad de empezar a resolver cosas antes de ese momento. Sí, por ejemplo, un ejemplo concreto, el diputado astorista Luis Galo habló de que sin tener la ley de presupuesto ya se puede arrancar a tener mejoras en la provisión de medicamentos en ACE, por ejemplo. Claro, eso fue uno de los ejemplos que se mencionó en la reunión del lunes. Otro de los focos que mencionaba al principio es el tema del vínculo del Frente Amplio con los empresarios, que obviamente es algo que siempre está en cuestión y que siempre está bajo la lupa, pero uno de los primeros temas que se puso en agenda fue revisar este decreto de ocupaciones que había planteado la LUC y que además en la reglamentación se fue un poquito más allá, que el Ministerio de Trabajo ya elevó una propuesta para modificar ese decreto y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria lo están analizando. Exacto, son en los dos casos Economía e Industria no estaban al tanto de la redacción. Odone estaba de viaje, el ministro de Economía, estaba Valcorba y todavía no le había hablado con Juan Castillo, el ministro de Trabajo. Y en el caso de Fernanda Cardona, particularmente de Industria, sabe que es un tema sensible, sabe que es un tema que lo va a querer mirar porque afecta a la industria. Recordemos, Cardona ya tuvo alguna declaración marcándole un poco la cancha, entre líneas a la línea del Ministerio de Trabajo, al decir que había que tener cuidado con ciertas señales, no fueran a producir una catarata, no me acuerdo las palabras exactas que usó, pero ya hay como esa cautela y esas distintas sensibilidades en el gobierno y en fin, quieren trabajarlo a nivel de presidencia. Lo que dice el Ministerio de Trabajo es que es un borrador, que recién arranca la discusión, que se sobredimensionó el efecto que va a tener y eso, también en el Frente Amplio está esta visión de que es una reforma muy light, no es radical y que está cumpliendo con el pedido de la Organización Internacional de Trabajo. Exacto, ahí un poco el Ministerio de Trabajo confía en la sapiencia de Hugo Barreto, grado 5 de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que en esa redacción inicial lo que hizo fue como poner una postura en la que se permite el ingreso de los trabajadores que están haciendo la huelga y también el ingreso de los empresarios y aquellos que quieran trabajar. Después veremos cómo en los hechos eso se desarrolla. Pero siguiendo la línea con el tema del vínculo con los empresarios, el presidente Orsi ya confirmó su primer viaje y bueno, eso también tiene vínculos con sobre todo empresarios arroceros. Sí, es una sorpresa en realidad que Orsi viaje como primer destino a Panamá. Lo usual en los presidentes, sobre todo del Frente Amplio, es elegir algún destino más de carácter ideológico o con alguno de los vecinos. De hecho, el primer viaje de Orsi cuando ganó la elección fue a Brasil, pero ahora como presidente ya en funciones, elige ir a Panamá. Esto tiene dos razones. La primera es que ir a Panamá le queda muy cerquita de poder ir a Honduras, donde se van a reunir todos los presidentes de la CELAC. El canciller Mario Lubetkin ha sido el que más ha impulsado
la necesidad de que la CELAC sea un lugar y una plataforma de discusión sobre los temas de la región y darle mucha prioridad a eso. Entonces, eso va a ser en Honduras y lo que aprovechan es ir a Panamá. Pero no van solos a Panamá, o sea, no van solamente canciller y presidente de la República, sino que también van dos empresarios arroceros en representación de todo el sector. El presidente de la Asociación de Cultivadores, Guillermo O'Brien, y Diego Nicola, que es el gerente general de la arrocera Samán, que es una de las más grandes. ¿Por qué van a Panamá? Bueno, porque Centroamérica está comprando mucho arroz. La cosecha que se acaba de inaugurar posiblemente sea la más grande en la historia del Uruguay, y entonces todo ese arroz tiene necesidad de ser exportado. Uruguay necesita aumentar los mercados hacia donde exporta, y Panamá tiene una particularidad, que es que se le están por terminar algunos acuerdos de carácter arancelario con Estados Unidos, y Uruguay ve en esa una oportunidad para instalarse definitivamente en la venta de arroz en Panamá, que, como les decía, al igual que México, por ejemplo, son lugares donde están empezando a comprar más. Entonces lo que hay es una oportunidad comercial que se intenta desbloquear con la participación del presidente de la República, que va a tener un mano a mano con el presidente panameño, y a la vez con el canciller. Obviamente que después de eso lo que va a haber es reuniones con empresarios, porque en el fondo los compradores son privados. Claro. Les hablábamos hoy más temprano del presupuesto, porque empiezan a haber los primeros movimientos para tratar de lograr esas mayorías que el Frente Amplio no tiene en la Cámara de Diputados, y obviamente uno de los objetivos de esa negociación es identidad soberana, y particularmente el diputado Gustavo Salle, que obviamente tiene sus particularidades, y una de las dificultades que está teniendo el Frente para negociar con Salle es que no tiene una agenda concreta. Lo que le pasa es que van y le preguntan, bueno, qué cosas quiere impulsar Gustavo Salle, y él eso no lo traduce en cosas concretas como para tener un punto de partida en la negociación. Una cosa que me decían es que, a diferencia de con Cabildo sí tiene intereses particulares y tiene proyectos que ya ha impulsado, entonces la negociación es más fácil, porque bueno, uno le plantea lo que uno quiere, el otro plantea lo que uno quiere, y ahí, a partir de ahí se intenta llegar a puntos de acuerdo. Pero bueno, con Gustavo Salle no están logrando llegar a ese punto inicial de negociación, porque el diputado no logra traducir en pedidos concretos o en proyectos concretos sus aspiraciones. Sabemos cuál es su discurso, que tiene un discurso muy particular y muy antisistema, pero bueno, eso hasta ahora no se traduce en iniciativas concretas que el Frente pueda tomar como para empezar a negociar, que fue un poco lo que pasó con la preinvestigadora por el tema de la pandemia. Claro, ahí Nicole Salle, que fue la que presentó toda la documentación, les entregó 1.700 páginas para que ellos resolvieran sobre un tema que era súper delicado. Nosotros lo hablamos ya en otro momento, pero la agenda que termina teniendo Identidad Soberana es una agenda corta. O sea, es la posición sobre la pandemia, la posición sobre las vacunas y algunas posiciones que rompen con el statu quo del sistema político uruguayo. Entonces, claro, lo que no terminan es encontrando espacios para decir, bueno, en estos temas tenemos una mirada común y podemos avanzar. Eso sí se encuentra con, de repente, Cabildo Abierto en algunas cuestiones, el Partido Colorado en otras, el Partido Nacional también en muchísimas instancias, o incluso el Partido Independiente. Hasta ahora igual, y eso es una intención que está tratando sobre todo el Partido Nacional de fomentar, es buscar que la oposición, o por lo menos esos 4 partidos que quedan por fuera de Identidad Soberana, se muevan de forma unida. Ahí lo más complejo, si se quiere, es lograr alinear casi siempre a Cabildo Abierto, porque Cabildo está decidido a marcar su propia agenda y a hacer valer, tienen mucho conocimiento de que esos 2 diputados que tienen valen muchísimo para aprobar cualquier cuestión. Sí, el propio Manini ha dicho que en la oposición la coalición no tiene mucho sentido. Pero siguiendo con el presupuesto, el Frente Amplio sabe que necesita esas mayorías. El primer contacto que tuvieron con Salle fue, bueno, yo no les voto el presupuesto a nivel general. Obviamente esto es algo muy primario y puede cambiar, pero sí hubo consultas para saber qué pasaba si el Frente no lograba reunir las mayorías necesarias para aprobar ese presupuesto. Porque necesitan de algunos ejemplos para saber qué pasa si no se juntan esos 50 votos en la Cámara de Diputados. Eso, ¿te acordás que fue una discusión en la campaña electoral? Ni bien se quedó conformado el Parlamento, porque uno de los cuestionamientos que se le hacía a Álvaro Delgado era que ya no tenía mayoría, y te acordás que en ese momento lo que enseguida se planteaba era que en realidad queda el presupuesto actual. La revisión del Frente sobre los antecedentes lo que muestra es que, bueno, que eso existe de alguna manera. También el equipo económico está tomando algunas decisiones para que el presupuesto pueda armarse de una manera de contemplar, en todo caso, algunas necesidades que sean aportadas por la bancada, porque lo que elige es adelantar la rendición de cuentas. Esa es una discusión que nos lleva a la parte del inicio de nuestra conversación de ahora, porque la rendición de cuentas lo que va a discutir es la herencia
del gobierno de Lacalle Pou y adelantando la rendición de cuentas lo que hace es tiene más tiempo para elaborar el presupuesto. Esa discusión va a ser una discusión para la segunda mitad del año porque la fecha para entregar el presupuesto es 31 de agosto por ser el primer año de gobierno. Exacto. Y ya arrancaron las primeras reuniones para estructurar el presupuesto. A priori la intención, después vamos a ver cómo se estructura, es que esté armado en base a programas. De acá al 31 de agosto tendremos bastantes novedades sobre este tema. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.